Capítulo 4. El precio de Jerusalén, 66 a 70 después de Cristo. Nerón ya no necesitaba soñar con visiones. El pacto había echado raíces. Roma ardía en su mente como un escenario eterno. Y los cristianos, aunque debilitados por la matanza, seguían creciendo en las sombras de las provincias. El emperador sabía que la sangre sola no bastaba. Había que cortar la raíz. En el año 66, la revuelta estalló en Judea. Los judíos se alzaron contra los impuestos romanos, contra la profanación del templo por procuradores corruptos, contra la misma presencia imperial. Nerón vio la oportunidad a no solo sofocar una rebelión, sino limpiar el camino para el control total del relato que había nacido allí. Envió a Vespasiano, general curtido, y a su hijo Tito. La campaña fue brutal. Ciudades sitiadas, masacres en masa, aldeas quemadas. Pero el objetivo no era solo la victoria militar, era el archivo vivo de Judea. Sus textos, sus escribas, sus tradiciones. Cuando las legiones se acercaron a Jerusalén, los líderes romanos hicieron lo que Nerón había ordenado en secreto años antes: no destruir todo indiscriminadamente. La ley judía, la Torá, los profetas, era útil. Mantenía el orden en las comunidades de la diáspora, regulaba herencias, contratos, matrimonio. Alterarla sería caos innecesario. Así que negociaron en las afueras de la ciudad sitiada, bajo banderas de tregua. Emisarios romanos se reunieron con escribas y sacerdotes supervivientes. No fue una venta de la ley. Eso era imposible. Los judíos no la entregarían ni la cambiarían por nada. Fue un acuerdo pragmático, forzado por el hambre y el acero. Entregadnos las copias que circulan entre vuestros hermanos y los seguidores del Nazareno, dijeron los romanos. Dadnos acceso a los relatos que hablan de él. A cambio, permitiremos que la ley siga intacta en vuestras sinagogas. Vuestras tradiciones civiles no se tocarán. Herencias, contratos, todo queda como está. Algunos escribas se negaron, otros, agotados por el sitio, por el hambre y por el miedo a la aniquilación total, aceptaron. Copias de textos fueron entregadas bajo supervisión romana. No la Torá misma, esa quedó protegida, sino los escritos emergentes, cartas, testimonios, narraciones sobre Jesús que circulaban entre judíos y gentiles convertidos. El asedio continuó en el año 70. Tito entró en Jerusalén. El templo ardió en piedra sobre piedra. No quedó. Miles murieron en las calles, en las murallas, en los incendios. El oro del templo fue saqueado para financiar el arco de Tito en Roma. Pero las copias controladas de los relatos cristianos ya estaban en manos romanas. Los escribas que colaboraron recibieron privilegios en tierras en la diáspora, exención de ciertos impuestos, protección para sus comunidades. Con Jerusalén destruida, el centro espiritual judío y cristiano primitivo quedó en ruinas. No había más un lugar donde los fieles al mensaje original pudieran reunirse y resistir. Los textos dispersos, ahora bajo vigilancia romana, eran fáciles de filtrar, de editar, de priorizar. El imperio tenía lo que necesitaba: la ley judía intacta para mantener el orden civil. El relato del Nazareno vulnerable y bajo control. La primera parte del plan había terminado. Ahora podían empezar a construir su propia versión de la historia. Capítulo 5. Las hogueras del olvido. 303 a 312 después de Cristo. El imperio se desmoronaba por dentro. Emperadores subían y caían como fichas en un tablero. Diocleciano había dividido el poder en 4:
Pero la unidad se rompía. Los cristianos seguían creciendo. Ya no eran solo los pobres de las provincias. Entre ellos había artesanos, soldados, incluso familias de clase media. Su negativa a ofrecer incienso al emperador era un desafío directo al orden establecido. Diocleciano lanzó la gran persecución en el 303. Edictos que ordenaban destruir sus lugares de reunión, confiscar y quemar sus libros, arrestar a sus líderes y obligar a todos a sacrificar a los dioses romanos. No era odio personal, era cálculo frío. Un imperio unificado necesitaba una religión unificada. Cuando Diocleciano abdicó y el poder se fragmentó, Maxentes tomó Roma e Italia. 306-312. No era un visionario religioso, era un político práctico, hijo de Maximiano, criado en el arte del poder. Sabía que el pacto antiguo, el que había permitido a Nerón ascender y a Roma sobrevivir a sus locuras, debía mantenerse si el imperio quería seguir dominando. Para Maxentes, los cristianos representaban un riesgo concreto. Sus textos hablaban de un reino que no era de este mundo. Prometían igualdad entre esclavos y libres. Rechazaban al emperador como divino. Si se dejaban crecer sin control, podían erosionar la obediencia absoluta que mantenía al ejército y al senado. No necesitaba inspiración sobrenatural para actuar. Solo necesitaba estabilidad. Así que ordenó continuar la recogida sistemática. Sus prefectos y tribunos recorrieron el imperio con listas precisas en evangelios que circulaban en comunidades humildes. Cartas atribuidos a discípulos escritos que insistían en un Dios único, sin intermediarios ni adoración a hombres. En Roma, Alejandría, Antioquía y Cartago, los soldados entraban en casas, registraban sótanos, arrancaban rollos de manos temblorosas. Todo se llevaba a patios cerrados. Allí, bajo vigilancia estricta, se quemaba en hogueras ordenadas, no caóticas. No era un acto de fanatismo, era eliminación de evidencia. Maxentes sabía que si quedaban textos originales que contradijeran la versión que los intelectuales romanos empezaban a favorecer, una versión que mezclaba al nazareno con conceptos griegos de divinidad, jerarquía y sumisión al poder, el control se complicaría. Quemar era limpiar. Limpiar era mantener el imperio fuerte. Cuando las últimas hogueras se apagaron, Maxentis se sintió seguro. Pero el destino tenía otros planes. En el 312, Constantino marchó contra Elan. La batalla del puente Milvio terminó con Maxentes ahogado en el Tíber. Constantino entró en Roma victorioso, y con él llegó la estocada final: no destruir el cristianismo, sino poseerlo.